Listo. Listo, Germán. Entonces, para que empieces. Ah, perdón, Johanna. Johanna, para que empieces a leer Trigo de Dios. Bueno, ya comienzo. Este es el capítulo 22. Se llama He aquí el hombre. He aquí al hombre. Es sacado de Juan 19, del 1 al 7. Dice nota del autor espiritual. Su presencia molestaba. Su pureza y el absoluto desinterés por las nimiedades humanas lo habían tornado antipático a los poderosos y su autoridad moral aterraba a los débiles que se habían investido de falsa fuerza. A medida que crecía su realidad entre las personas, más aumentaba la ola de odios y resentimientos contra él. No se sometía a los dominadores de Roma y de Jerusalén, y no los respetaba porque conocía sus miserias, pero no los combatía. Ellos eran necesarios para sus contemporáneos, que se les asemejaban. Sería breve el curso de su realización, y él lo sabía. Por eso no se detenía ante nada, dando la impresión de que quería que todo sucediera para que llegase su muerte, al fin que triunfase la vida. Desde la muerte de Herodes el Grande, Palestina estaba en conflictos que se arrastraban desde su enfermedad. En la demencia del poder, su crueldad se hizo insoportable, y temiendo no ser llorado después de su muerte, tanto como él quería que se le llorara o se le llorase, dio órdenes de que fuesen aniquilados los judíos ilustres que habían mandado apresar al hipódromo, en el hipódromo, dejando además instrucciones para que los guardacostas mataran también a su hijo Antípatro. El reino quedó dividido entre sus otros hijos, incapaces y pusilánimes, a excepción de Herodes Antipas, sí, Antipas, uno de los hijos de Maltase de Samaria, su cuarta mujer, quien había mandado a degollar a Juan Bautista a instancias de su sobrina Salomé, era su hija. Se sucedieron entonces interminables actos de violencia perpetrados también por Aquerlao, enarca de los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Incapaz de frenar sucedieron entonces interminables actos de violencia perpetrados por Arquelao, etnarca de los otros territorios de Judea, Samaria e Idumea. Incapaz de frenar los acontecimientos en Jerusalén, convocó al ejército y en un baño de sangre cegó 3.000 vidas. Después fue exiliado a Viena, aproximadamente en el siglo VI a.C., por orden de Augusto. En medio de tanto desorden, Palestina comenzó a ser administrada por procuradores militares, entre los cuales se destaca Poncio Pilato, que se tornó famoso debido a los acontecimientos que marcaron su periodo, con la prisión, juzgamiento y muerte arbitrarios de Jesús. Justamente y muerte arbitrarios de Jesús. El poder religioso, confundiéndose con el civil y el militar, creaban en el país una indefinible red de intrigas, sospechas y persecuciones que tornaban insoportables las vidas de las personas brillantes. Los triunfadores de un momento eran en otro instante combatidos por temor a que derrotaran a sus jefes, y las amenazas se sucedían formando tramas peligrosas. La fortaleza Antonia, al noroeste del monte del templo, vigilaban inquieta Jerusalén, desafiando el poder de Sanedrín y la prosapia exagerada de los sacerdotes.
Ese es en este escenario de perturbación y pasiones que se encontraba Jesús. Después de haber sido apresado sin culpa formal y vendido traicioneramente por el amigo imprudente, él fue llegado ante Poncio Pilatos, quien desconocía las intrigas y astucias religiosas de este pueblo apasionado y vengativo. Aguardando un Mesías que le concediese el mundo, repudiaba a Jesús, que le ofrecía paz. Prefería la transitoriedad terrena a la donación eterna, y para conseguirla se valía de todos los instrumentos inimaginables. Después de dialogar con el prisionero y de deslumbrarse con su altivez, Pilatos no encuentra en él ninguna conducta o pensamiento pasible de pulsión y lo desacredite. Por eso intentó negociar su vida con la del asaltante Barrabás sin tener éxito. La alucinación que se había apoderado de la masa, sustentada por profesionales investigadores del odio que se mezclaban entre ellas, querían al justo, no al criminal, al sabio, no al salvaje. Para la multitud era mejor matar a quien le daba la vida que al que le insuflaba el odio, porque sintonizaba en esa vibración. El héroe provoca envidia, mientras el réprobo, que inspira desprecio, es aceptado porque sirve de base a otros semejantes suyos más astutos, que se destacan gracias a ellos. Jesús no debía continuar vivo, pensaban los célebres del poder temporal, y Pilatos no sabía cómo solucionar honradamente la cuestión. Pusilánime no impuso la autoridad que la lex romana le concedía, quiso negociar con el crimen organizado y se tornó en una cristicida. Antes ordenó que lo azotaran y lo flagelaran para calmar a la turba que se nutre de sangre inocente. Cicerón consideraba que la crucifixión era la más cruel y repugnante de las penas que los romanos aplicaban a los esclavos rebeldes y a los criminales bárbaros. En Jerusalén estaba reservada a los criminales comunes. Parece haber sido originada entre los persas, con el objetivo de limitar la acción de impiedad de los criminales y de coartar la onda expansiva del crimen a través del terror. Pero jamás la pena de muerte tendrá efectos benéficos en la sociedad o evitará la criminalidad. Donde se desarrolla su sombra, se esparcirá la violencia, el vicio, los delitos más viles. Solo la educación puede prevenir el mal y corregir el error. Posteriormente se cree que fue Alejandro Magno quien, en su expansionismo, difundió la crucifixión por el Oriente Medio, siendo perfeccionada y más refinada a través de los métodos romanos. La víctima debía antes ser desnudada y atada a un poste para recibir los azotes, que normalmente eran 39 o más, con el flagrum, un chicote de cuero con varias tiras o correas en cuyas extremidades había bolas de plomo o afilados trozos de hueso de carnero para desgarrar las carnes. 2 sicarios aplicaban los golpes en la espalda y en las piernas sucesivamente, hiriéndolas y despedazándolas, para que las hemorragias debilitasen la resistencia de la víctima y le quitaran la posibilidad de sobrevivir o que se demore más el desenlace en la cruz. Jesús había sido mandado de un lado a otro y estaba exhausto. Había recorrido aquella noche siniestra más de 4 kilómetros entre un palacio y otro. Al ser retirado del madero donde fue flagelado, fue envuelto en una túnica púrpura escarlata y coronado con espinas para ultrajar a su persona y como ironía a su reino, siendo escupido y objeto de las burlas de los soldados. En la más terrible soledad humana, él aceptó el fardo cruel de la ingratitud de los amigos, uno de los cuales lo había negado poco antes 3 veces consecutivas. La sangre y el sudor abundantes se mezclaban en los rebotes de las carnes desgarradas.
Empujando hacia el centro del patio donde estaba Pilatos, le gritó a la turba: «He aquí al hombre». No hubo ninguna emoción entre los enemigos, príncipes de los sacerdotes y soldados, sino odio y rencor. Al unísono decretaron y sellaron no el destino de él, sino el propio. «Crucifícalo, crucifícalo». Pero yo no encuentro culpa alguna en él. Tomadlo vosotros y crucificadlo vosotros. Un reino en desafío y un rey en juzgamiento, en una noche de horror que nunca más sucederá en la historia de las tinieblas de la humanidad. Nosotros tenemos una ley, bramaron los enloquecidos adversarios de la luz, y según esa ley debe morir porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Él jamás dijo ser hijo de Dios, sino que afirmaba ser su hijo, como todos nosotros, tornándose el camino hacia el Padre, pero era necesario demostrarlo. La luz ciega a los que se aprisionan durante mucho tiempo en las tinieblas, y será aceptada bien y bien recibida lentamente. De ese modo era necesaria su muerte para que de las sombras del sepulcro surgiese la claridad de la inmortalidad que encontraría a sus asesinos a lo largo del camino de las reencarnaciones, irguiéndolos hacia los altiplanos de la verdad. El proceso era ya irreversible. Se había instalado la hora dolorosa de la conciencia terrena. Las criaturas se sumergían en un abismo de insensatez, demorándose en él durante milenios en peregrinación de retornos. En Jerusalén prefirieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. Pilatos prosiguió lavándose las manos sin limpiar su conciencia culpable, sin olvidarlo jamás. El que tuvo la oportunidad máxima, suicidándose después, perturbó aún más su futuro en vez de solucionarlo. En la sucesión de los siglos, la conciencia humana procura la vida, la liberación, mientras oye la voz confusa del procurador romano gritándole a la masa esta noche sórdida: «He aquí al hombre». Y ahí se acaba el capítulo 22. Comentario. Bueno, que desde el principio de los tiempos, antes de que naciera Jesús, en todo, digamos, el Medio Oriente, que era lo que más se conocía, había odio en todas partes. En todas partes había odio. El odio antes de que él naciera y cuando ya él estaba, que hablaba cuando llegó Jesús a empezar su doctrina de amor, de paz, a querer ayudar a las masas. La gente, en vez de tomarlo como algo bueno, como una bendición, como que era el llegado del Mesías, su pueblo no quiso aceptarlo como Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios. Al contrario, empezaron a odiarlo, lo vituperaban, lo trataban mal, lo llevaron hasta el lugar, hasta el mayor representante en esos momentos romanos que era Poncio Pilato. Y Pilato sabía que él no era culpable, pero no quería echarse encima a esa turba digamos, de judíos. Entonces lo mandó a matar. Entonces, desde ese tiempo vemos cómo el bien fue malogrado. Fue una noche horrible, todo lo que sufrió Jesús sin merecerlo. Eh, todas todos los maltratos, todas esas cosas horribles de que no era para tanto, porque él no preferían a Barrabás que a él, no lo odiaban por el simple hecho de ser una persona buena y por el simple hecho de hablar y por el simple hecho de ser un líder. Eso fue lo que sucedió, y él vio también cómo sus amigos también lo negaron, lo vendieron y todas esas cosas. Sin embargo, se mantuvo firme hasta el final de su deceso, que fue tan terrible, la forma en que lo mataron. Aquí explica realmente cómo fue, que
que en la película La Pasión de Cristo lo podemos ver, me recordé de cómo más o menos, cómo fue con el látigo de cuero que tenía en las puntas plomo para desgarrar la carne. O sea, fue un sufrimiento grandísimo porque a la persona no moría enseguida, sino que era prácticamente torturada mucho tiempo. Entonces ahí vemos lo grande que fue Jesucristo, ese ser que vino a llenarnos de paz y a llenarnos de valentía y saber que sí hay esperanza para nosotros, que podemos evolucionar, que podemos llegar a ser seres perfectos como lo fue él y llegar a ayudar a muchas personas en esta vida. Ahora mismo, con ese ejemplo, todavía vemos hasta donde alcanza nuestra evolución moral, que aunque no lleguemos al estatus de Jesucristo, podemos tratar de imitar todas sus leyes y todas las cosas buenas y su moral que trajo acá a la tierra. Los mismos apóstoles que los siguieron ya en esa misma generación tuvieron que dar un gran testimonio, y el caso de Pedro, que como dices tú, lo negó, pero que luego de esa seguridad que tuvo de su misión, llegó a dar la vida por él, y no quiso que también lo crucificaran de la misma forma como lo crucificaron a Jesús, sino que hizo que lo crucificaran al revés, porque no se creía merecedor de ese honor de que fuera, de ser crucificado de la misma forma que el maestro. Entonces sí vemos una narración de Amelia Rodríguez, así como hace las narraciones hermosas de los paisajes, de la brisa, de los aromas. Vemos también cómo hace una narración detallada también de los instrumentos de castigo y de la maceración que vivió Jesús. Pero ya sabemos nosotros que es lo más importante el sacrificio mayor de Jesús no fue su muerte, porque como él y muchos otros hombres han recibido muertes mucho en forma mucho más difícil o más fea o más terrible que él. Pues lo grande de Jesús, ya sabemos, dentro de la revelación espírita, es ese sacrificio que hizo él, un ser ya perfecto, un espíritu ya puro según la definición de la escala espírita, pero sin embargo que quiso modelar el estilo de vida que debíamos llevar todos los seres humanos, súbditos de él, porque realmente él sí era un rey espiritual. Él es el regente de los destinos de este planeta Tierra, ¿sí? Es co-creador de este planeta, ¿verdad? Recibió de Dios esa misión desde la formación de la Tierra. Entonces, pero no con esa grandeza espiritual que tenía, él quiso venir él mismo, encarnar, y dicen que demoró ese proceso de reducción vibracional de su vibración. Ese proceso demoró 1000 años. Ese fue su mayor sacrificio, ¿verdad? Tener que llegar otra vez a un planeta en vías de evolución, cuando él ya había pasado por todo ese proceso en diferentes planetas, en diferentes galaxias, ¿verdad? Ya había cumplido todo su proceso evolutivo, y tener que venir, pero no por obligación, sino por deseo, a modelar aquí en este planeta el estilo de vida que teníamos que llevar todos nosotros. Entonces, y fue una encarnación real, no fue una encarnación, digamos, espiritual, ¿no? Se produjo desde el momento de la concepción y todo el proceso, pero en unas condiciones lógicamente de mayor sutilidad por su periespíritu
evolucionado porque tomó los medios más etéreos del fluido para conformar su periespíritu. Por eso sus facultades estaban casi todo el tiempo, permanentemente, sus facultades espirituales, él hacía uso de sus facultades espirituales. Entonces, como lo había anunciado Isaías, 600 años antes de la venida de él, fue como una oveja al matadero, ¿verdad? Sin quejarse, sin decir una palabra. Sin embargo, sí dijo muchas verdades al poder religioso, era religioso y político a la vez de su época, pero entonces, como a los grandes no les gusta que les digan las verdades, entonces así como hicieron con su primo, Juan el Bautista, que decapitaron, Herodes, acá pues tanto el poder romano como el de los Herodes, pues se unió para también aniquilarle la vida al Mesías, a Jesús. Pero sabemos que este tipo de reinado no perece con la muerte física, sino que aún más, ¿verdad? Cuando un ser, digamos que el sacrificio de la vida por amor es la mayor entrega que podemos hacer los seres humanos. Entonces, en vez de que eso quedara allí ya como una muerte fea, una muerte que rebajaba, que denigraba, vemos que todo cambia cuando él se presenta a sus apóstoles después de la crucifixión, 3 días después, ¿verdad? Y se muestra su cuerpo espiritual. No era ya su cuerpo material, era su cuerpo espiritual con todo su esplendor, y allí entonces viene el resurgir, el renacer de la fe de sus apóstoles, que llegan al punto de también poder ofrecer su vida por amor a esta siembra de la verdad. Y nosotros, pues hoy en día somos los espíritas y los cristianos de esta hora, debemos recoger ese testimonio y continuar con esa divulgación de todas estas enseñanzas. Ya no necesitamos sacrificar la vida, ya no es necesario, ya no nos van seguramente ni a quemar, ni a apedrear, aun cuando algunos cristianos hoy en día en diferentes países del mundo todavía reciben persecuciones. Entonces, pero en general no, pero sí tenemos que dar testimonio de estas enseñanzas, compartirlas con tantas personas que tienen sed y hambre de conocimientos, sobre todo de la inmortalidad del alma, ¿verdad? De que la muerte no es el fin. Estamos ante una pandemia que está llevando colectivamente a muchas miles de personas diariamente de este planeta. Entonces es hoy más que nunca tenemos que nosotros dar este testimonio de la inmortalidad del alma, si queremos decir de la reencarnación. Hay muchas cosas que podemos nosotros compartir de este reinado de Jesús, que aún él vigila porque se instaure aquí en la tierra, porque esa fue su misión, iniciar la instauración del reinado espiritual de él aquí en la tierra. Y todos nosotros que debemos ser sus discípulos, que debemos ser sus obreros, que debemos ser sus trabajadores, pues tenemos que dar nuestro testimonio, nuestro sacrificio de nuestro tiempo, de nuestras costumbres, digamos, de nuestras ocupaciones, digamos, que no sean tan valiosas, sacrificar algunas cosas para nosotros poder ofrecer nuestro tiempo, nuestro testimonio, a que más personas entren por este conocimiento. No nos debemos convertir en acaparadores del conocimiento espiritual, debemos divulgarlo. Bueno, entonces vamos a hacer la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de haber regresado el día de hoy a nuestro cuerpo. Gracias por un día más de estudio, de compartir, de aprendizaje. Pedimos y damos gracias también a nuestros amigos
guías espirituales de este grupo por esa oportunidad, porque hemos podido reunirnos, porque hemos podido eliminar todos los obstáculos para estar hoy aquí reunidos en nombre de Dios y en nombre de Jesús, en este ágape espiritual, en este compartir espiritual. Pedimos que ellos nos guíen, que ellos nos intuyan para este martes con Kardec llevarlo a cabo de la mejor manera, que sean las mayores aprendizajes, que salgamos fortalecidos acá en fe, en armonía, en equilibrio, en alegría de vivir, que sepamos y podamos asimilar todas estas enseñanzas. Pedimos por nuestros hermanos que no se han podido conectar todavía para que tengan la oportunidad de hacerlo, y los que definitivamente no van a poder conectarse, pues también pedimos por ellos para que igualmente se beneficien de esta reunión que hacemos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Bueno, Germán, entonces vamos con el libro de los espíritus. Listo. Vamos por la pregunta 195. Listo, 195. Sí. Adelante. Libro segundo, capítulo cuarto, que trata sobre la pluralidad de las existencias. Pregunta: ¿la posibilidad de mejorar en otra existencia no puede llevar a algunas personas a perseverar en el camino del mal debido a la idea de que siempre podrán corregirse más tarde? El que piensa así no cree en nada, y la idea de un castigo eterno tampoco lo retiene, porque su razón la rechaza. Además, dicha idea conduce a la incredulidad acerca de todas las cosas. Si se hubieran empleado medios racionales para conducir a los hombres, no habría tantos escépticos. Un espíritu imperfecto puede, en efecto, pensar como tú dices durante su vida corporal, pero una vez desprendido de la materia piensa de otro modo, porque pronto se da cuenta de que elaboró un juicio equivocado y entonces llevará consigo un sentimiento contrario en la nueva existencia. Así se realiza el progreso. Por esa razón, tenéis en la tierra hombres más adelantados que otros. Algunos ya tienen la experiencia que otros todavía no poseen, pero que adquirirán poco a poco. De ellos depende acelerar su progreso o demorarlo indefinidamente. Explicación. El hombre que está en una mala situación desea cambiarla lo antes posible. El que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son la consecuencia de sus imperfecciones, procurará asegurarse una nueva existencia menos penosa. Ese pensamiento habrá de apartarlo del camino del mal, más aún que la idea del fuego eterno en el que no cree. Bueno, realmente a mí sí me parece muy importante detenernos en esta pregunta, que fíjense que le hizo un comentario aparte a Allan Kardec, porque podemos caer en esta trampa, ¿no? Podemos caer en esta trampa. Allan Kardec, que no tragaba entero, pues siempre ponía a los espíritus cuestionamientos en el sentido de todas las repercusiones que iba a tener esta doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Y pues es una pregunta lógica, ¿verdad? Que si el
el hecho de saber que somos eternos, que reencarnamos, que tenemos varias otras oportunidades, pues no iba a hacer que algunas personas la cogieran suave, como decimos nosotros acá en la costa, y dejaran el progreso para futuras reencarnaciones. Y es muy interesante este comentario y esta pregunta porque en el libro Cuentos y Apólogos del espíritu Humberto de Campos, que ya en ese momento se hizo llamar el espíritu X por una protesta, por una demanda que tuvo Chico Xavier con los familiares de Humberto de Campos, que fue un periodista brasilero y que lo quisieron demandar por derechos de autor cuando vio que se vendían esos libros. Entonces, en Cuentos y Apólogos, repito, hay una historia, un cuento, precisamente un libro que tiene cuentos e historias, y en ella había una discusión en el reino de las sombras, ¿sí? Y hacían unas sugerencias de qué hacer para que el hombre se perdiera en los tiempos de la revelación espírita, ya el revivir del cristianismo con el espiritismo, qué hacer, qué sugerencias había para que la gente pues se perdiera. Y la sugerencia ganadora era decirle a los seres humanos que eran espíritus, que eran eternos, que eran reencarnacionistas y que podían en otras existencias hacer los cambios de su personalidad, que en esta existencia podían tomarlo con calma, retrasar esos cambios, porque precisamente era la eternidad que tenían por delante, ¿verdad? Y el rey de las sombras aplaudió delirante, diciendo de que esa era la más extraordinaria idea que podían hacer y que podían llevarle a las mentes de los hombres en estos tiempos para que la cogieran suave, para que no se reformaran, para que no cambiaran, para que postergaran la transformación moral. Entonces, exactamente se refiere a esto. Y pues ya desde ese momento los espíritus le aclaran a Allan Kardec que realmente un hombre que razona de esa manera, pues no cree en nada, ni siquiera la eternidad de las penas tampoco lo va a hacer cambiar, porque es un ser que no quiere aprovechar ni su presente ni su futuro. Entonces, que realmente la doctrina de la reencarnación estimula o debe estimular mucho más al hombre que la doctrina de las penas eternas de la Iglesia, que han mostrado por muchos años, mostraron su fracaso y que hoy en la situación de decadencia moral en que se debate la humanidad, ha demostrado que no ha sido lo suficientemente fuerte e importante para llevar al hombre, al ser humano, a unos niveles espirituales superiores. Entonces, es la doctrina de la reencarnación la que hoy debe hacernos movernos, transformarnos, cambiar, saber que todos los actos que hagamos y los que no hagamos van a tener consecuencias tanto en el mundo espiritual como en futuras existencias. Entonces, no tiene la doctrina de la reencarnación ninguna de los aspectos negativos que podríamos suponer, sino solamente para aquel que definitivamente es un rebelde y no quiere cambiar y que no quiere torcer su brazo y que quiere permanecer igual permanentemente, ¿no? Entonces, ya para ese ser, sí, definitivamente vendrán los lloros y los crujir de dientes, ¿ya? Porque tendremos que repetir las pruebas que no hagamos de la mejor manera, pero en circunstancias no tan holgadas, sino un poquito más apretadas, un poquito más restringidas, porque es justo que si no aprovechamos los recursos que tenemos hoy de la mejor manera, pues no tengamos los mismos recursos cuando tengamos que repetir esas mismas tareas que dejamos de hacer. Por simple justicia divina,
no vamos a tener las mismas condiciones. Entonces, es importante aprovechar las condiciones actuales, ¿verdad? Nunca más se nos va a presentar estas circunstancias que tenemos hoy en día, ¿verdad? Las personas que nos rodean, las situaciones que nos rodean, el lugar donde estamos, las condiciones en que nacimos, en que crecimos, son particulares, jamás se van a repetir. Entonces debemos aprovecharlas, ¿sí? Ese es el aprendizaje de esta pregunta. No sé si alguien más quiera agregar algo o aportar algo o preguntar algo de la pregunta 195. Sí, aquí lo que nos está invitando también es a no aplazar el progreso que tenemos aquí como encarnados, que debemos de aprovechar esta oportunidad que tenemos para tomarla y los mejores frutos de esta encarnación. O sea, de mejorar, de superarnos, de andar aplicando la ley de justicia, de amor y caridad. Nos invita a eso, o sea, que no debemos de desechar esta gran oportunidad en la que nos encontramos. Así es. Bueno, pasemos entonces a la 196. Pregunta 196. Dado que los espíritus solo pueden mejorar si sufren las tribulaciones de la existencia corporal, ¿se sigue de ahí que la vida material sea una especie de tamiz o depurador por el que deben pasar los seres del mundo espiritual para llegar a la perfección? Sí, respuesta, sí, es exactamente eso. Los espíritus mejoran en esas pruebas al evitar el mal y practicar el bien. Pero solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas alcanzan en un tiempo más o menos prolongado, según sus esfuerzos, el objetivo hacia el cual tienden. Pregunta 196A. ¿Influye el cuerpo sobre el espíritu para mejorarlo o el espíritu influye sobre el cuerpo? Respuesta, tu espíritu lo es todo. Tu cuerpo es una vestidura que se pudre, eso es todo. Explicación. Encontramos una comparación material de los diferentes grados de purificación del alma en el jugo de la vid. El jugo contiene el licor, denominado espíritu o alcohol, pero debilitado por una infinidad de sustancias extrañas que alteran su esencia. El licor solo alcanza la pureza absoluta después de muchas destilaciones, en cada una de las cuales se despoja de alguna impureza. El alambique es el cuerpo en el que debe entrar para depurarse. Las sustancias extrañas son como el periespíritu, que también se depura a medida que el espíritu se aproxima a la perfección. Bueno, me parece este es un ejemplo también bien importante con respecto al vino, ¿no? En este caso el vino, que se destila y entre más se destila, pues más puro él sale, ¿no? Que es el cuerpo, ese alambique en el que se depura el alma a través de muchas reencarnaciones. Me acuerdo de una propaganda que había en Cartagena acerca del ron Tres Esquinas, que decía que era redestilado y que por eso precisamente era más fino. Entonces, precisamente esa redestilación, y fíjense ustedes acá lo que podemos decir, la reencarnación, el venir muchas veces al
a la parte humana, a la encarnación con el cuerpo, con diferentes cuerpos físicos, hace que nuestra alma se purifique, ¿sí? Como el vino o el ron, en este caso el whisky, se destila y se vuelve cada vez más puro, ¿verdad? Entonces es un ejemplo bien importante allí de cuál es la importancia realmente de la encarnación y del cuerpo físico. Además, en esta 196A hay una definitivamente, también me parece una pregunta importantísima, donde se hace una distinción completamente de que el alma lo es todo y el cuerpo es simplemente una vestidura. Que todo lo que somos es fruto de nuestra alma, de nuestro espíritu que es inmortal, ¿sí? El cuerpo, pues podrá tener de vez en cuando algún tipo de bloqueos, pero no es el cuerpo el que produce las facultades del alma, es el alma la que se expresa a través del cuerpo. A veces no puede expresarse todo lo que pudiera por diferentes daños físicos, orgánicos, por ejemplo, un espíritu que encarna y su cuerpo tiene síndrome de Down, no puede expresar él, aun cuando quisiera, todas sus facultades, porque vino con una circunstancia, un cortocircuito, digamos, cerebral, de células del cerebro y de otros tipos, que ya sabemos nosotros que tampoco es por el azar, ¿verdad? Sino que es el resultado de esa misma ley de causa y efecto, porque quedan en el cuerpo espiritual, a pesar de que cambiamos de cuerpo material, pero de acuerdo a los abusos que hemos cometido en encarnaciones anteriores, quedan en el cuerpo espiritual, en la contraparte de los órganos espirituales, quedan los registros, las marcas de los abusos o de las cosas buenas que le hicimos a nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso al renacer, al reencarnar, al vestir un nuevo cuerpo, transmitimos, nuestro cuerpo espiritual le transmite a ese nuevo cuerpo todos los equilibrios o desequilibrios que están en la matriz periespiritual, se lo transmite al nuevo cuerpo y por lo tanto el cuerpo nace con situaciones, con averías, con enfermedades congénitas, heredadas de nuestras pasadas acciones. Entonces, sabemos que es así, pero realmente las facultades de los seres humanos son las facultades de nuestra alma, ¿sí? Que la expresión de esas facultades sea de acuerdo a los límites que cada cuerpo presenta, pero la esencia, la fuerza, la matriz vienen del alma. No sé quién más quiera decir algo sobre estas preguntas 196. A ver, Diga. las experiencias de las reencarnaciones anteriores traemos muchas veces un poquito de la parte de la vida anterior. ¿Ya? Casi siempre hay tendencias que nos llevan a veces a saber de dónde venimos. ¿Ya? Así es, así es, así es. No somos papeles en blanco que van a escribir sobre nosotros por primera vez en esta encarnación, sino que traemos tendencias, gustos, conocimientos. Ya sabemos todo el tema de los niños precoces, tanto de musicales, como de buenas cualidades, como de malas inclinaciones, ¿verdad? Muchas cosas las traemos prematuramente, por eso es la gran labor de los padres que tenemos para redireccionar a nuestros hijos, sobre todo en los primeros años de edad. Ese es el momento importante para ayudarlos a cambiar, a mejorar, a moldar sus caracteres, ¿verdad? Sus temperamentos,
sus personalidades, ¿verdad? Es una siembra importante, por eso la paternidad o la maternidad es tan celebrada, porque realmente es una misión importante que tenemos todos a los que se nos han asignado niños. Y bueno, los que no hemos podido tener niños biológicos, pues nada nos impide para que ayudemos a otros huérfanos o que ayudemos a otras personas que necesitan de nuestro cariño, de nuestro amor, sean sobrinos, sean vecinos, sean personas que les podemos brindar nuestro cariño sin necesidad de que hayan sido nuestros hijos biológicos, ¿verdad? A nadie le sobra una sonrisa, a nadie le sobra una ternura, a nadie le sobra una visita, un buen gesto, una buena palabra, un regalo, ¿verdad? Eso lo podemos hacer con los que no son hijos biológicos nuestros, pero que podemos ayudar siempre. Nunca tenemos las manos atadas, solamente voluntariamente tenemos las manos atadas, pero siempre podemos ayudar a otros. ¿Alguien más o algo más sobre esta lectura del libro de los espíritus que vamos a dejar hasta ahí? Tú que hablabas de las personas que vienen a esta vida con síndrome de Down, pero algunas vienen y se superan, logran ir a la universidad, logran casarse, logran tener una familia, o sea que para ellos no es tanta expiación porque ellos logran salir adelante, depende digamos del espíritu y las ganas que quiere de progresar, porque he visto muchos casos en los que realmente ellos han salido adelante en medio de sus discapacidades y cualquier otras discapacidades, digamos, mentales, las personas han logrado superarlas, no se quedaron ahí y es de bastante mérito el ver que esas personas quieren seguir evolucionando. Claro, y tuvieron de pronto el mérito también ellos, a pesar de nacer de esa manera, de tener unos padres que los hayan estimulado, porque eso desde muy pequeños se los estimula, pues son muchas cosas las que ellos pueden lograr hacer, ¿verdad? O nacer en un país donde la asistencia social sea fuerte, sea rigurosa, que no desatienden a todos esos chicos, a esos muchachos que nacen de esa manera, ¿verdad? Son méritos también que ellos muchas veces han tenido, ¿cierto? No solamente su voluntad, sino también las ayudas que han podido tener desde pequeños con padres o con países desarrollados donde se les presta mucha atención a estos hermanitos que nacen con estas limitaciones cerebrales, pero que como tú dices, muchos la pueden llegar a superar. Muy bien, entonces ahora vamos a nuestra parte final de nuestro martes con Kardec, que es el Evangelio, que ya al principio pues elegimos quién iba a abrir el Evangelio, va a ser Florecides. Entonces nuevamente vamos a hacer una ya más leve elevación de pensamiento. ¿Estás atenta, Florecides? Sí. Ok, entonces vamos a hacer una leve elevación de pensamiento. Ya sabemos que martes con Kardec hacemos el Evangelio también, lo abrimos al azar. Entonces le pedimos a nuestros guías que nos sigan protegiendo, que nos sigan inspirando, especialmente al guía espiritual de Florecides, para que vibratoriamente envuelva sus brazos, sus manos, y le permita a ella elegir una lectura del Evangelio acorde con las necesidades espirituales de ella, de su familia y de todos nosotros los aquí reunidos, para que hable muy alto a nuestra conciencia esta enseñanza que va a abrir Florecides el día de hoy. Que así sea. La indulgencia. Instrucciones de los Espíritus, capítulo 10. Bueno. Capítulo 10. Bienaventurados los que son misericordiosos.
Perdonar para que Dios nos perdone. Reconciliarse con los adversarios. El sacrificio más agradable a Dios. La paja y la viga en el ojo. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Instrucciones de los espíritus. Perdonar, perdón de las ofensas, la indulgencia. Está permitido reprender al prójimo, observar unas imperfecciones y revelar el mal que se comete. Perdonar para que Dios nos perdone. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. San Mateo 3:7. Chiquitico. Dice, si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también nos perdonará nuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, nuestro Padre tampoco os perdonará nuestros pecados. San Mateo 6:14 y al 15. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hácele ver su falta en lo privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproxima a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? Hasta 70 veces 7. San Mateo 18:15. Ahora sí voy a leer la indulgencia. Ok. Respecto a cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, me encanta una vez que Divaldo dictó una conferencia y dijo, cuántas veces sea necesario a nuestra actualidad. La indulgencia. Espíritas, hoy queremos hablaros de la indulgencia. Ese sentimiento tan dulce y fraternal que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero muy pocos ponen en práctica. La indulgencia no ve los defectos del prójimo, o si los ve, evita hablar de ellos o divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo ella los conozca, y si la malevolencia lo descubre, siempre tiene a mano una excusa para disimularlos, es decir, una excusa plausible, formal, y no de aquellos que con la apariencia de atenuar la falta la hacen resaltar con pérfida maestría. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así se tiene cuidado de atenuarlos tanto como lo sea posible. No hace observaciones que choquen ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más menudo velados. Cuando criticáis, ¿qué consecuencia debe extraerse de vuestra palabra? La de que vosotros que pronunciáis una censura, no haréis lo que reproche, y que veláis más que el culpable. Oh hombres, cuántos juzguéis a vuestros corazones y a vuestros propios pensamientos,
a vuestros propios actos, sin ocupar de lo que hacen vuestros hermanos. Cuando dirigéis vuestra severa mirada solo hacia vosotros mismos. A ver, esto es bien larguísimo. A ver. Es larguísimo, pero tiene varios espíritus y comunicantes. Me imagino que aquí abajito está, este es el 16, y abajito está José, espíritu protector de Burdeos. Leo hasta ahí. sí, hasta ahí. Bueno, sed pues severo para que con vosotros e indulgentes para con los demás. Recordad aquel que juzga en últimos instantes, que se ve los pensamientos secretos de cada corazón, y que por consiguiente disculpa a menudo las faltas que vosotros censuráis, o condena las que disculpáis, porque conoce el móvil de todos los actos. Recordad que vosotros que exclaméis con alto la palabra anatema, quizás habéis cometido faltas más graves. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia trae calma, rescate, mientras que el rigor del desaliento aparta, irrita. José, espíritu protector de Burdeos. Bueno, tú dices la primera reflexión, Flori. Ajá. ¿Qué te quedó? Muy bien. A ver, yo en esta lectura cojo lo que todos debemos practicar. Debemos practicar que cuando una persona comete un error, llamarla aparte, comentarle, has errado, tratar de que no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se enfrenta a uno que ha cometido un error, lo que hace es que las entidades espirituales terminen las personas en disgusto, y eso no se debe hacer. Por eso aquí se pide prudencia en el momento de aconsejar, ser prudentes. Bueno, fíjate tú, hoy me llegó una frase de un pensamiento de Chico Xavier que va totalmente idóneo para este tema del perdón. Él decía que Emmanuel le había dicho, bueno, que él pensaba que lo más difícil en esta vida, en esta existencia, es perdonar, ¿verdad? Y tan difícil es, pero que tan importante es superar esa capacidad o desarrollar esa capacidad de perdonar, que Emmanuel le decía que cuando uno había aprendido ya a perdonar, ya el camino era más llevadero. Ya casi que lo demás se iba más llevadero, más suave, la transformación moral. O sea que nosotros todos los cristianos y espíritas, sobre todo en estas épocas de transformación planetaria, de cambio planetario, debemos poner el énfasis en el perdón, ¿sí? Porque precisamente Jesús, cuando mencionaba la perfección, hablaba del perdón. O sea que lo que nos lleva más a la evolución es esta facultad o esta capacidad de perdonar. Y fíjate que el mismo Jesús nos hizo la explicación de cómo era que teníamos que hacerlo, así como lo señalaste, Flores. Primero hablar con ese hermano con la que hemos tenido algún disgusto, pues, y de tú a tú, ¿verdad? Sin multitudes, ¿ya? Procurar que haya ese entendimiento. Si ya yo hice mi parte en el trabajo de tratar de limar asperezas, ¿verdad? Y esa otra persona pues no acepta, pues continúa, pues ya nosotros hemos
pues hecho las 3/4 partes de por lo menos de nuestro trabajo, ¿sí? Porque tampoco podemos, no podemos hacer que los demás nos amen, que los demás nos quieran, que los demás, ¿sí? Pero sí nosotros debemos en lo posible de buscar entendimiento, porque en la vida, porque a eso encarnamos, realmente no encarnamos a cosechar enemistades, todo lo contrario, encarnamos a que esas enemistades del ayer, a que esos viejos combatientes del ayer podamos en un momento dado otra vez abrazarnos. Hay un evangelio hermoso que se llama Los Obreros del Señor, se lo recomiendo. Los que tengan el evangelio según el espiritismo o lo puedan bajar de internet, búsquenlo, se llaman Los Obreros del Señor. ¿Y qué dice? Los Obreros del Señor también es una instrucción de los espíritus. Dice, en la tierra vas a encontrar caracteres diferentes. No choquéis con ninguno para que la obra de Dios no se vea perjudicada. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, necesita de todos y cada uno de las personas que están en la viña del mundo, aun cuando tengan caracteres diferentes, aun cuando no tengamos como que las mismas vibraciones, digamos así, pero todos se necesitan, todos se necesitan. ¿O es que acaso creemos que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Y sin embargo no lo rechazó. Y sin embargo quiso que él estuviera ahí en su colegio apostolar, que viviera, que aprendiera, porque él sabía que la evolución no era cuestión de unos pocos años, sino que era de mucho tiempo. Y después vemos a Judas resarciendo, como Juana de Arco, resarciendo y también pagando el precio del sacrificio del ideal espiritual. Entonces, por eso me quedo con esa frase de Chico Xavier, que a propósito hoy está cumpliendo años de desencarnado, así que una vibración especial a ese gran trabajador espírita y que hoy sigue trabajando ya desde una cumbre espiritual, pero que sigue trabajando por todos nosotros. Esa frase de Chico que nos dice, ese consejo de Manuel, que cuando uno ha superado ya la capacidad de perdonar, ya el camino ya es más llevadero. No sé quién más quiera complementar, decir algo, preguntar. A ver, es importante que nuestra alma tiene el carácter y el temperamento. Y la personalidad nos da los estudios, el roce. Por eso es que somos tan diferentes en un hogar, la mamá, el papá, los hijos, porque la personalidad se hace. Así es. ¿Alguien más quiere decir quería algo comentar sobre el algo? tema? A ver. Dígame, Edith. Aquí el Evangelio nos enseña que las faltas ajenas las debemos minimizar. Por lo menos a veces sucede en muchas familias que por cosas insignificantes, por ejemplo, me miró feo, me dijo esto, no me dijo, me quitó el celular, cogió el cargador, cogió el control del televisor y se forman tremendas peleas en la casa. Por cosas tan insignificantes, por uno no saber sobrellevarse. O sea, son cosas tan insignificantes que a veces también tenemos un comportamiento como de dedo machacado, que nadie me mire feo, que nadie me diga, que nadie me coja el celular, que nadie me coja el cargador, y armar la tremenda pelea en la casa por cosas así tan pequeñas. Entonces aquí el Evangelio dice que minimicemos las faltas ajenas, tratemos de sobrellevar a los demás y también puede ser que no siempre nosotros somos las víctimas. Puede ser que nosotros estemos cometiendo unas faltas muy grandes con nuestros semejantes y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces también hay que tener pendiente eso, que no siempre nosotros somos las víctimas, porque también tenemos que tratar de mirar cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo,
cómo nos dirigimos hacia los demás, qué tono de voz tenemos, que a veces hasta un tono de voz es muy ofensivo porque se puede decir cualquier palabra, pero de acuerdo a la entonación puede resultar ofensivo para otra persona. Entonces no siempre somos la buenecita o el buenecito de la casa o del trabajo, del lugar donde estemos. Y también hay que saber hasta qué punto podemos minimizar las faltas ajenas, ¿no? Porque también hay cositas que son muy grandes y muy graves que no las podemos ocultar, no se deben ocultar. Por ejemplo, en muchas familias se cometen delitos, abusos con niños y todo, y el resto de la familia le tapa, le minimiza la faltica, y resulta que no es una faltica, es una falta muy grande y muy grave, que se debe llevar a los estrados judiciales. Entonces, tenemos que mirar eso bien, porque en muchas familias ha pasado eso, que un familiar, un hermano, el papá cualquiera ha violado a un niño o una niña, lo ha matado, y la familia, las hermanas y todo eso tratan de ocultar el error y de no denunciar. Entonces también hay que ver hasta qué punto llegamos, no ser exagerados tampoco en las faltas pequeñas, no armar la trifulca de una cosa chiquitica, ni tampoco ocultar las cosas grandes, las faltas grandes, porque eso no se puede tampoco. O sea, hay que tener un punto de equilibrio. Eso, Okay. ese es mi aporte. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ir buscando ese momento final de la oración. Yo voy a iniciar con la oración y pues las personas que quieran agregar algo, pues bien pueden hacerlo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de habernos podido reunir el día de hoy en este sitio virtual con todos nuestros hermanos espirituales, posiblemente familia carnal en otras existencias. Es un reencuentro que hemos tenido en esta encarnación y que debemos trabajar todos juntos por esta causa